Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Me es un placer poder presentarte estas hermosas medusas. Espero te gusten las medusas. Hay de diferentes tamaños y diferentes especies y hay personas dedicadas a tener su medusario, su acuario de medusas. Espero a ti te gusten y las conozcas también. Son hermosos animales invertebrados que, como los ves aquí, parecieran gelatinas que se mueven. Bien, en esta ocasión quiero tratar contigo un hermoso tema que nos presenta las Sagradas Escrituras en todas sus páginas, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Este tema es caminando con Dios. Realmente es placentero poder caminar y es grato caminar. Fuimos creados por Dios para caminar. Tenemos dos manos, pero Dios nos puso también dos pies. Y los pies son los que nos facilitan tener la experiencia de caminar. Avanzamos dando un paso tras otro. Y es grato caminar con amigos, con familiares. Incluso a veces dedicamos días para una excursión a caminar en el bosque, en la naturaleza, caminar en la playa o caminar en la montaña. Hay personas que dedican días enteros a la caminata. ¿Por qué? Porque es grato caminar e incluso es saludable. Pero caminar con Dios debería ser una experiencia única en nuestra vida. Caminar con Dios es una experiencia única, grata, reconfortante en aquellos que han aprendido a caminar con Dios. Caminar con Dios es una experiencia única de los hijos de Dios que cada día buscan caminar con Dios. La escritora Elena G. de White, una escritora prolífica cristiana, ella expresa de esta manera el deseo de Dios. Ella dice, el Señor atrae a los seres humanos hacia sí para caminar con ellos. Y ciertamente, Dios es el que toma la iniciativa e invita al ser humano a caminar con Él. Dios el Padre le agrada caminar con sus hijos. Fuimos creados a imagen, a semejanza de Dios, no se nos olvide. Y esa semejanza, esa imagen debe reflejarse en nosotros. Y es lo que Dios busca. El caminar cada día con Dios debe ayudarnos a ir recuperando esa imagen que se echó a perder por causa del pecado. Pero vemos aquí la intencionalidad de Dios. Dios toma la iniciativa de caminar con sus hijos, con su criatura, conmigo, digo, con todos aquellos que estén dispuestos a aceptar la compañía de Dios en su vida para una aventura diaria de caminar con Dios, el creador de los cielos y la tierra. Las Sagradas Escrituras nos invita a adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Es lo que encontramos en el Salmo 96:9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Debemos aprender y entender qué es adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. En la hermosura de la santidad podemos entenderlo como respeto, reverencia, humildad, reconocimiento de lo que es Dios ante nosotros. Dios es santo, como dice aquí. En la hermosura de la santidad, Dios es santo, Dios es grande, Dios es poderoso, omnisapiente, omnipresente. Incluso en este salmo se nos invita a ser agradecidos a Dios, a entonar alabanzas al Creador. Incluso la Escritura nos dice que debemos arrodillarnos delante del Creador. Así que debemos aceptar la invitación que nos da Dios a través de su palabra. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y el caminar con Dios incluye esto, participar de la naturaleza divina, de esa cualidad divina como lo es la santidad que Dios desea impartir a cada uno de nosotros para poder caminar con Él con confianza, alegría, con paz en nuestro corazón. Dios habló a Moisés, su siervo, y le dijo que hablara a la congregación.
En Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. El deseo, el interés de Dios es que como hijos suyos seamos como Él. Dios sabe que en nuestra condición caída estamos en pecado, estamos en rebelión, estamos en inmundicia, tenemos manchas de maldad. Y por lo tanto, en esa condición no podemos cohabitar con la presencia divina, cohabitar con Dios, porque Él es santo. Pero Dios nos invita a desechar todo lo malo, todo lo sucio, lo corrupto que pueda haber en nuestra vida, para poder tener esa armonía íntima con Él. Y Él nos invita a ser santos, así como Él es santo. El Señor Jesucristo, hablando en relación con esto, Él dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Podemos traducirlo de esta manera. Sed pues vosotros santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Así que el deseo, la invitación de Dios es que debemos ser santos porque Él es santo. Cuando Dios llamó a Abraham a caminar con él, Dios le dijo a Abraham, mira, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En otras palabras, anda delante de mí y sé santo. Santo y perfecto viene connotando la misma disposición de Dios para con sus hijos. Ser santos, ser perfectos en nuestra esfera humana. Así como Dios en su esfera humana es santo, perfecto, Dios espera que en nuestra esfera humana seamos lo que Él desea, santos en el amplio sentido de la palabra. Y Dios, mis estimados, ha determinado los medios, los recursos para alcanzar ese objetivo. Dios es absolutamente santo. En su presencia no puede existir ningún pecado ni forma de contaminación. Cuando Dios, a través de Moisés, sacaron al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y llegaron al monte Sinaí, Dios les dio los 10 mandamientos, pero también le pidió a Moisés que construyeran un santuario. En Éxodo 25:8 encontramos donde Dios dice, y me han de hacer un santuario para habitar yo en medio de ustedes. Dios, el gran interés suyo era habitar con su pueblo, entre sus hijos. Aquí tenemos una representación de ese santuario, el santuario terrenal. Tal vez no sea como lo era aquel santuario erigido por Moisés en aquellos tiempos, pero ese era el habitáculo de Dios. Era el lugar donde Dios hacía acto de presencia entre su pueblo, donde Dios habitaba. Noten ustedes cómo ese Dios grande y poderoso puede habitar en un tabernáculo pequeño. Sin embargo, ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba Dios. Todo lo que concernía a este santuario, como el altar de los sacrificios, incluso de la puerta, las cortinas que rodeaban el santuario, el lavacro, la mesa de los panes, el candelero, el altar del incienso, el arca del pacto, todos los utensilios, incluso las cortinas, los postes, las tablas, todo era santo, porque estaba consagrado a Dios. Y Dios estableció un sacerdocio, un ministerio intercesor entre él y su pueblo, los sacerdotes. A través de Aarón, de la tribu de Leví, que se fueron dedicados al sacerdocio, fueron consagrados, dedicados como personas santas que podían acercarse a Dios. Eran los únicos que podían entrar a ese santuario ante la presencia de Dios. Pero Dios es absolutamente santo y en su presencia no puede existir ningún pecado ni forma de contaminación.
Nadab y Abiú, hijos del sacerdote Aarón, fueron consagrados, santificados para ministrar ante la presencia del Señor. Pero estos jóvenes se atrevieron en una forma temeraria introducir elemento extraño al santuario, de lo cual Dios había dicho nada extraño tenía que entrar en ese lugar santo. Pero bajo los efectos del alcohol, estos jóvenes pusieron fuego en sus incensarios, fuego que Dios no había permitido introducir al santuario. Y cuando estos jóvenes introducen este fuego en sus incensarios en el santuario de Dios, caen fulminados por un fuego proveniente de la presencia de Dios. Fueron muertos. ¿Por qué razón? Porque ante la presencia de Dios no puede existir ningún pecado ni forma de contaminación. Y esa muerte de estos jóvenes, vamos a decir que no fue un asunto ocasional. La muerte de estos jóvenes simplemente es una demostración de lo que puede suceder con aquellos que no viven en santidad con Dios. Y es una demostración de lo que sucederá cuando Jesús venga por segunda vez con grande poder y gloria para buscar a sus hijos, a los suyos. Los que no estén santificados caerán fulminados como por un rayo. Y solamente los santos, aquellos que caminaron con Dios en santidad durante toda su vida, son los que gozarán por la eternidad de la presencia de Dios. Si aquí en la tierra no hemos aprendido a caminar en santidad con Dios, difícilmente caminaremos en santidad con Dios en la tierra nueva, en el reino de los cielos. El consejo que nos da San Pablo a través de la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Notemos aquí el gran contraste que hay entre la palabra santificación e inmundicia. Inmundicia pues nos da a entender algo sucio, algo corrupto, algo que tiene manchas que no son agradables. La santificación nos da a entender algo limpio, puro, bello, perfecto, limpio. Este gran contraste entre la santificación y la inmundicia debería hacernos entender en cuanto a la calidad de vida que Dios espera de nosotros y lo que la inmundicia puede provocar en nuestras vidas, un desagrado divino, un rechazo total debido al pecado, debido a la inmundicia, debido a la corrupción. Dios nos ha llamado no a la inmundicia, dice Pablo, sino a santificación. Por lo tanto, debemos entender y comprender el alto privilegio, podemos decir, al cual Dios nos llama, a vivir una vida santa en comunión con Él. En Isaías capítulo 57, versículo 15, dice ahí las Sagradas Escrituras: así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Este pasaje nos presenta a un Dios grande, todopoderoso, santo, sublime, pero que es un Dios condescendiente, que se interesa por sus criaturas, por aquellos que están en problemas y dificultades, que necesitan de su ayuda, que están en pecado, que están esclavizados por Satanás el diablo. Ciertamente, Dios habita en la altura, en la santidad, ¿sí? Y Dios lo dice: yo habito en la altura y la santidad. Pero aquí se nos muestra que nuestro Dios no es un Dios arrogante y altanero, que dijera: no, yo soy santo, yo habito en la altura y la santidad, yo no puedo convivir con el pecador, está en mal estado, está manchado, está corrupto, no puedo estar con él. No,
Tenemos un Dios condescendiente que ciertamente habita en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. San Pablo, hablando de la condescendencia de este Dios, dice del Señor Jesucristo que estando en la condición de Dios, no se aferró a ello, a que es Dios, sino que se despojó de esa divinidad, de esa gloria, y vino a estar en la condición de hombre. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esa condescendencia de venir a estar con sus criaturas en problemas, en pecado. Esa divinidad descendió a nosotros para poder rescatarnos de las graves consecuencias del pecado e invitarnos a una vida santa. Yo habito en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. Realmente nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia, que se interesa por cada uno de nosotros para transitar con Él en un camino de santidad durante toda la vida. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23. Ahí San Pablo nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santidad tiene que ser completa, en el más amplio sentido de la palabra. Una santidad completa, íntegra, que abarca el ser, el espíritu, el alma, el cuerpo, todo. No una santidad parcial. Una santidad parcial no promueve la Escritura. Una santidad parcial no la promueve Dios. O eres santo 100% o no lo eres. Pero Dios es el que busca y trata apartarnos del mal y llevarnos a una vida santa. Dios es el que obra la santificación en nuestra vida. Por eso dice Pablo que el Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, las facultades físicas, las facultades mentales y espirituales tienen que ser santificadas. ¿Cómo está tu mente? ¿Tienes una mente que se desvía por el cauce de la corrupción, de los pensamientos impuros, de los pensamientos malos? Esa mente tiene que ser santificada. ¿Cómo estás en tu espíritu? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Tienes una conciencia que te ayuda a mejorar tu vida espiritual, a mejorar tu carácter? ¿Tienes una conciencia que te ayuda a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que te conviene y no te conviene? Si hay una conciencia adormecida, una conciencia encallecida por el mal, por el pecado, pues esa conciencia tiene que ser santificada. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo estás en tu salud? Es una gran responsabilidad nuestra mantener la salud de nuestro cuerpo porque la Escritura nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, la santificación es una santificación completa que abarca las facultades físicas, mentales y espirituales. Dios obra ampliamente en nuestro ser para llevar a efecto esta santificación de nuestra vida para estar debidamente preparados para cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez y no ser reprendidos ante su presencia si encuentra en nuestra vida alguna mancha de pecado, alguna corrupción, alguna maldad. Dios ha puesto delante de nosotros los medios por los cuales mantener la santidad, alcanzar la santidad y que Dios esté obrando la santificación en nuestras vidas. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron dados por Dios con la única finalidad de mantener la santidad del pueblo de Dios. Los 10 mandamientos no son reglas divinas que hay que obedecer porque Dios las ha dado, que hay que obedecer porque hay que obedecerlas. No, los 10 mandamientos tienen una finalidad única: mantener la santidad de los hijos de Dios,
mantener la santidad del pueblo de Dios. Y el cuarto mandamiento específicamente nos presenta al Dios creador. El séptimo día de la semana, el sabbat o sábado, Dios nos dice ahí para que sepas que yo soy Jehová, Dios santifico. Dios le dijo a Moisés, guardaréis el séptimo día, el sábado, porque es señal entre mí y ustedes para que sepas que yo soy Jehová, que os santifico. El sábado, aparte de ser un día de comunión con Dios, de relación con Dios, es un día de conocimiento, de conocer a Dios como creador del cielo y de la tierra. El sábado es una señal de conocer a Dios, a Jehová Dios, como nuestro Dios. Pero también el sábado es un día de conocimiento de que Dios es el que obra la santificación en nuestras vidas. Por lo tanto, la ley de los 10 mandamientos debe cumplir esta finalidad de obrar la santificación en nuestra vida, de mantenernos del lado de Dios, ser fieles, estar del lado de Dios libres del pecado, libres de la maldad. Esa es la finalidad de la ley de Dios. La palabra de Dios, la Santa Biblia. La palabra de Dios abunda en principios, en enseñanzas, en amonestaciones que nos ayudan a perfeccionar nuestro carácter, nuestra vida espiritual, a obrar la santidad en nuestra vida. El Señor Jesucristo dice allá en San Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso Pablo escribiendo a Timoteo le dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, santo, para toda buena obra. Si no obedeces los mandamientos de Dios, estás en pecado. Tú no estás observando el día de reposo como recordativo de la creación de Dios, como Dios el santificador, el que obra en tu vida. Estás en pecado si no estás llevando ese mandato divino. No estudias la Biblia, no la aplicas a tu vida. Te desagrada estudiar las Sagradas Escrituras. Estás mal delante de Dios. No estás obrando la santidad en tu vida, la santidad que Dios requiere. ¿Cómo pues puedes esperar que Dios te lleve al reino de los cielos si rechazas los recursos que Dios ha puesto en tu mano para obrar la santidad en tu vida? ¿Cómo pues Dios va a obrar en tu vida la santidad si tú no quieres nada con la ley de Dios, no quieres nada con el sábado, no quieres nada con la Biblia? ¿Cómo se va a obrar la santidad en tu vida? En otras palabras, si rechazas los medios que Dios ha puesto a nuestro alcance para obrar la santificación en nuestras vidas, estamos en problemas, estamos en dificultades. Dios no puede hacer más por aquellos que obstinadamente se rebelan a aceptar la obra de Dios en su vida para ser santos. La santidad es caminar con Dios, lo dice Elena de White. La santidad es caminar con Dios. Y como hemos dicho, la Sagrada Escritura nos presenta este tema a través de sus páginas. En las primeras páginas de Génesis se nos habla de un hombre que caminó con Dios 300 años. Los antediluvianos vivían casi, la edad promedio era de 1000 años. El que más vivió fue Matusalén, 962 años. Imagínense. Este hombre vivió 362 años. 362 años. Enoc, pero la Escritura nos dice que Enoc caminó con Dios. Su experiencia diaria era caminar con Dios y tanto le agradó a Dios ese caminar que Enoc no murió. Enoc no pasó por la muerte, nos dice la Escritura, sino que Dios se lo llevó. Era tan santo en el caminar con Dios que esa santidad lo llevó directamente al cielo. También en el capítulo 7 de Génesis se nos dice que Noé caminó con Dios. Otro personaje que caminó con Dios fue Elías.
Elías tampoco murió. Dios vino por él en un carro de fuego, se lo llevó, dice las Sagradas Escrituras. Esos ejemplos están ahí para animarnos a considerar la intención de Dios de cómo quiere mantenernos cerca de Él, incluso tan cerca que es posible que nos lleve vivos al reino de los cielos. Y es que así tiene que ser. Dios trata únicamente con personas vivas, no con personas muertas. La santidad es caminar con Dios. Por lo tanto, debe ser nuestro deseo, nuestro interés diario, tener esta experiencia única de caminar con el Creador del cielo y de la tierra. ¿No te parece que debería ser tu experiencia, una experiencia única en tu vida, de poder caminar diariamente con el Creador? Nuevamente te presento esta hermosa frase de Elena G. de White. Dice, la santificación no es obra de un momento, una hora o un día, sino de toda la vida. ¿Sí? La experiencia religiosa, la experiencia cristiana, no se circunscribe a un día, de que vamos a ir al templo a adorar a Dios, a expresar nuestro sentimiento religioso. Muchas personas tenemos determinado un día para expresar nuestro sentimiento religioso, nuestra creencia a Dios, y ahí murió todo. No, el verdadero Hijo de Dios vivirá en compañía de Dios cada hora, cada día, cada minuto de su vida. Es como el respirar en nuestro aliento. Segundo a segundo nuestra nariz está exhalando oxígeno, respirando oxígeno, y así debe ser nuestra experiencia con Dios. Por lo tanto, entendamos, la santificación no es obra de un momento, una hora, un día, sino de toda la vida. El caminar con Dios debe ser diario, debe ser una experiencia única, agradable, una experiencia que nos ayude a acrecentar nuestra fe en el Creador, una experiencia única que nos ayuda a experimentar la presencia de Dios en nuestra vida diariamente. El mundo, mis estimados hermanos, el mundo ha recibido un falso concepto de la santidad. Muchas personas tienen en mente de que un santo es una persona que obra milagros, que obra prodigios, y hay que hacerle un altar para adorarle. La iglesia popular, la iglesia católica originó este concepto de santidad, en donde un líder religioso o líderes religiosos determinan si la persona es santa o no es santa. ¿Sí? A eso se le llama canonización. La beatificación y luego la canonización para denominarlo santo. Las Sagradas Escrituras no nos mencionan nada al respecto de eso. Las Sagradas Escrituras solamente nos enseña que es santo la persona que vive con un Dios santo. Si el Padre es santo, los hijos deben de ser santos. Y Dios recomienda diciendo en su palabra, ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. La santidad de Dios tiene que ver con personas vivas, como tú y yo que estamos aquí vivos, hablándote yo en este momento, y tú escuchándome. Dios trata con personas vivas para ser santas, no con personas muertas, como es la creencia de muchos, de que Dios obra con santos muertos. No, las Sagradas Escrituras no enseña eso. Por lo tanto, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, debemos aprender a caminar en fidelidad con Dios, en santidad con Dios. San Juan en su carta, primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice ahí San Juan, el que dice que permanece en él, o sea, Cristo Jesús, debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? Él fue santo desde antes de que naciera. El ángel Gabriel le dijo a la Virgen María, en su anunciación, le dijo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y durante todo su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo
mantuvo una vida santa en comunión con Dios. Jesús no vino para vivir y hacer su propia voluntad. Jesús no vino para andar en sus propios caminos y haciendo sus caprichos. No, Jesús vino con una misión para vivir conforme a la voluntad de Dios. Vivir conforme al plan que Dios trazó para su vida, una vida santa. Y a través de Cristo Jesús, Dios nos invita a que así como vivió Cristo, así como caminó Cristo en santidad, nosotros también tenemos que caminar en santidad. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Andar como Cristo, caminar como Cristo, vivir la vida santa de Cristo es la finalidad del Evangelio. Ciertamente Dios perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Eso se llama justificación. Pero ciertamente cuando Dios nos limpia de pecado, nos constituye en verdaderos hijos de Dios y Dios nos limpia de toda mancha de pecado, de toda inmundicia, de toda corrupción. Eso es santificación. La justificación podemos decir que es el acto de un momento. Dios nos perdona cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Y desde ese momento Dios nos concede su gracia para vivir una vida fiel en obediencia a su palabra. Eso es la santificación. Así que ten en mente esto. ¿Eres cristiano? ¿Eres hijo de Dios? Debemos caminar, debemos andar como nuestro Salvador vivió en esta tierra, una vida de santidad. Cuando Jesús venga por segunda vez, Él enviará a sus santos ángeles a que recojan a sus santos, aquellos que vivieron una vida de santidad durante toda su vida, hasta su muerte o hasta la segunda venida de Cristo Jesús. En el Salmo 50, el versículo 5, Dios nos dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Quiera Dios que tú y yo aceptemos el llamado divino a caminar con Dios. Que esa sea nuestra experiencia única, caminar en santidad con Dios día a día, día a día. Tener esta sublime experiencia única para los hijos de Dios de caminar aquí en la tierra con Dios y caminar en el reino de los cielos por la eternidad. Que Dios te bendiga y te ayude en todo momento. Nos veremos en una próxima ocasión.